¿Y si todo lo que has escuchado sobre la independencia energética europea es solo una fachada? Tras la misteriosa explosión de los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico, la narrativa oficial enterró cualquier esperanza de reconciliación con Rusia. Se habló de un punto sin retorno, de sanciones definitivas y de un futuro libre de gas ruso. Pero, mientras en público los líderes europeos repiten ese discurso, la realidad tras bambalinas es muy distinta. Europa enfrenta una ralentización industrial sin precedentes, fábricas apagadas, despidos masivos y grandes conglomerados presionando a los gobiernos para encontrar soluciones urgentes. El corazón productivo del continente, desde la industria química alemana hasta la metalurgia francesa, muestra signos claros de asfixia ante el aumento de costos energéticos. Lejos de los focos, ingenieros y negociadores trabajan contrarreloj. Informes confidenciales circulan entre despachos. ¿Es técnicamente posible reparar Nord Stream? ¿Puede reactivarse el flujo de gas ruso antes que Europa pierda su ventaja competitiva? Las respuestas no solo dependen de política, sino de la supervivencia económica y social de todo un continente. Cada semana sin solución profundiza la crisis y hace crecer el nerviosismo en los principales centros empresariales europeos. Más allá de la retórica, la posibilidad de volver a negociar con Rusia ya no es un tabú. Los estudios secretos y las consultas discretas entre tecnócratas y empresarios son una clara señal de que el pragmatismo empieza a imponerse sobre la ideología. Porque lo que está en juego son millones de empleos, la estabilidad social y la propia posición de Europa en el tablero mundial. La gran pregunta es, ¿puede Europa darse el lujo de no actuar, o está condenada a un descenso irreversible de su poder industrial? Para entender cómo Europa llegó a este callejón sin salida, retrocedamos hasta el origen de la crisis energética y repasemos las decisiones clave que la condujeron aquí. Nada de esto empezó por accidente. La historia de los gasoductos es la historia de la Europa moderna. Durante más de una década, el Nord Stream y el Nord Stream 2 fueron auténticas arterias energéticas para el corazón industrial de Europa. Estos gigantes de acero bajo el mar Báltico no solo transportaban gas, transportaban también crecimiento, empleos y la promesa de una economía competitiva a nivel global. Pero en el otoño de un año que ya nadie olvida, el fondo helado del Báltico fue el escenario de explosiones cuidadosamente planeadas. Las imágenes de columnas de gas emergiendo a la superficie no dejaron dudas. Esto no fue una avería, sino un sabotaje calculado que paralizó los dos principales conductos energéticos del continente. La reacción de las autoridades europeas fue inmediata y contundente. Se declaró muertos los gasoductos, cerrando la puerta a cualquier diálogo con Rusia y marcando una línea roja que parecía definitiva. La política, por primera vez desde hacía décadas, se impuso sobre el pragmatismo económico, ignorando que la economía tiene su propia lógica implacable. Pronto, esa lógica habló más fuerte que cualquier discurso. Las fábricas comenzaron a sentir la presión de los altos costos y la falta de suministro. El riesgo era claro. Con la seguridad energética europea en entredicho, la industria perdía su base competitiva, y con ella millones de empleos y el poder económico del continente quedaban amenazados. La crisis del Nord Stream no solo fue una cuestión de tuberías rotas. Fue un terremoto político y económico que sacudió los fundamentos mismos del modelo europeo. Y lo más preocupante es que la credibilidad de sus líderes y la influencia global de Europa ahora penden de un hilo. Pero lo que parecía el final era apenas el inicio de una crisis mucho más profunda y peligrosa. Detrás de los titulares y las declaraciones oficiales, empezó a gestarse una batalla silenciosa por la supervivencia industrial y el control del futuro energético europeo. Cuando los hornos industriales se enfrían, los principios políticos dejan de importar. Detrás de los grandes discursos sobre independencia energética y sanciones, Europa enfrenta su conflicto más crudo. La realidad económica golpea mucho más fuerte que cualquier declaración pública. Tras la pérdida del gas ruso, los costes de producción no han parado de aumentar. Grandes industrias alemanas y francesas han comenzado a deslocalizarse,
trasladando empleos fuera del continente. El desempleo en sectores clave se dispara, mientras la competitividad de Europa se erosiona a un ritmo alarmante. La tensión se palpa en los pasillos del poder. Los gigantes industriales no se conforman con esperar. Presionan en secreto para que los gobiernos reabran el diálogo con Moscú. Las reuniones a puertas cerradas se multiplican, donde la urgencia eclipsa cualquier principio. Los lobbies empresariales exigen respuestas rápidas. O vuelve el gas barato, o cientos de fábricas cerrarán para siempre. Pero el precio de sentarse de nuevo a la mesa con Rusia es alto. Moscú se muestra inflexible. Exige que Europa reconozca oficialmente el sabotaje de los gasoductos y aporte garantías formales de seguridad. No habrá nuevos acuerdos sin admitir errores pasados y compensar el daño millonario. Para los líderes europeos, esto significa enfrentar su propio fracaso ante la opinión pública y sus aliados. Mientras tanto, Francia elige una postura cautelosa y observa cada movimiento de Berlín con recelo. Europa del Este, por su parte, teme que Alemania rompa filas y reabra la puerta a Rusia, lo que pondría en jaque la ya debilitada unidad de la Unión Europea. El miedo a una fractura interna crece día a día, y las capitales menos influyentes temen quedarse solas ante el nuevo escenario. En este clima, las consultas secretas se vuelven moneda corriente. Filtraciones en la prensa revelan contactos discretos entre grandes empresas energéticas europeas y funcionarios rusos. Lo que antes era impensable, ahora se discute en voz baja. ¿Es posible restaurar las relaciones sin perder la dignidad nacional? El riesgo es inmenso. Si Europa no logra coordinar una respuesta, la fractura total de la Unión y una desindustrialización acelerada se vuelven más que probables. Millones de empleos, la fuerza económica del continente y la credibilidad de sus líderes están al filo de la navaja. El tiempo apremia y la decisión ya no puede postergarse. Europa se enfrenta a un dilema existencial: ceder y reconstruir puentes, o seguir perdiendo su poder industrial y político ante el mundo. Pero lo más inquietante es que, mientras los líderes vacilan, ya se están produciendo movimientos subterráneos para reparar lo irreparable. ¿Quién está realmente tirando de los hilos y hasta dónde llegará Europa para evitar el colapso? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Europa para no contradecir su propio discurso político? Esa es la pregunta incómoda que resuena hoy en los despachos de Berlín, París y Bruselas. Ante la crisis de los gasoductos Nord Stream, Europa enfrenta tres caminos. El primero, un retorno pragmático, pero doloroso, al diálogo con Rusia. Esto implicaría tragar el orgullo, reconocer errores y asumir costos políticos y económicos altísimos. A cambio, se podría aliviar la asfixia energética, pero el precio sería admitir un fracaso histórico y romper la narrativa mantenida durante años. El segundo escenario es la prolongación del estancamiento. Seguir apostando por la retórica de la independencia energética, mientras las industrias migran y los empleos se pierden uno tras otro. Cada mes de indecisión erosiona el poder económico europeo y da alas a competidores globales. El mercado energético mundial, entre tanto, se reorganiza sin Europa como actor principal. El tercer camino es el más sombrío: un nuevo incidente grave, imprevisto y más destructivo que cierre cualquier posibilidad de diálogo. Un suceso así podría venir de la mano de actores no estatales, aprovechando la fragilidad de infraestructuras que ahora son rehenes de la geopolítica. La consecuencia sería un cierre definitivo de la puerta a la recuperación y un salto al vacío económico. En todos los casos, el tiempo juega a favor de Rusia. Cada día que Europa posterga una decisión, su posición se debilita. Los precios de la energía siguen siendo una losa, y la cohesión social se resquebraja ante la inacción. La realidad es que, mientras las grandes potencias energéticas redibujan alianzas, Europa observa desde la barrera, perdiendo protagonismo y capacidad de influir en su propio destino. Su infraestructura, antaño símbolo de prosperidad y estabilidad, ahora es un campo de batalla para intereses ajenos. Sea cual sea la ruta elegida, el peaje será doloroso. Pérdidas económicas masivas, liderazgo en entredicho y una fractura social difícil de recomponer.
Frente a esta encrucijada histórica, cabe preguntarse, ¿qué aprenderá Europa de esta crisis y podrá evitar repetir los mismos errores en el futuro? Las decisiones tomadas hoy marcarán generaciones enteras. Veamos ahora qué señales dejan estos meses turbulentos sobre el futuro europeo. Convertir la energía en un símbolo político ha salido caro, y Europa apenas empieza a asumir el costo real de esa decisión. La energía no es solo un recurso, es la base sobre la que se sostiene la industria, el empleo y la estabilidad social. Sin un suministro fiable y competitivo, no hay fábricas funcionando, ni crecimiento, ni cohesión interna. Las consecuencias ya son tangibles. Sectores enteros, desde el químico hasta el metalúrgico, están en riesgo, y millones de puestos de trabajo dependen de cómo se resuelva esta crisis. Muchas de las decisiones que nos han traído hasta aquí no se basaron en hechos, sino en el orgullo político y en la necesidad de mantener una imagen. Pero el precio de esa política simbólica es el encarecimiento de los costes, la fuga de industrias y un retroceso en la competitividad global. La realidad es que la industria europea no puede operar con gas a precios desorbitados, mientras otros competidores acceden a energía barata. Además, la doble moral ha hecho mella. Mientras el discurso oficial proclama independencia y dureza, la presión a puerta cerrada para negociar con Rusia es cada vez mayor. La confianza pública se resiente cuando los ciudadanos ven que las palabras y los hechos van por caminos distintos. La credibilidad de los líderes está en juego, y cada día que pasa, la desconfianza crece. Ignorar la realidad y aferrarse a gestos simbólicos puede convertir a Europa en una potencia de segunda categoría. La única salida responsable es volver al realismo y al pragmatismo, aunque eso implique reconocer errores, corregir la estrategia y priorizar el bienestar de la población sobre el orgullo político. Ahora, tras meses de incertidumbre, Europa se enfrenta a una encrucijada histórica. Seguir negando lo evidente o dar un giro valiente hacia el sentido común y la reconstrucción de su base energética. Pero tomar ese camino exigirá decisiones difíciles y el coraje de enfrentar las consecuencias. Veamos qué opciones reales tiene Europa sobre la mesa. El lujo de la indecisión ya no existe. Es hora de elegir entre el relato y la supervivencia. Europa afronta una de las decisiones más duras de su historia reciente. Por años, convertir el flujo energético en un símbolo político pareció una estrategia brillante. Hoy, cada día que se posterga una solución, se abren heridas más profundas en la economía, en la industria y en la vida de millones de trabajadores. El precio de la inacción crece sin pausa. Ya no es solo cuestión de orgullo nacional o de mantener una narrativa inquebrantable, sino de proteger el empleo, la prosperidad y hasta la estabilidad social. La competitividad industrial, base del poder económico europeo, se erosiona con cada semana de incertidumbre. Mientras los discursos públicos insisten en la autosuficiencia y en los valores, en privado la urgencia es palpable. Las grandes empresas pelean por sobrevivir y los gobiernos evalúan en silencio las consecuencias de reconocer errores pasados. La pregunta es simple y brutal. ¿Vale la pena sostener la imagen a costa de perder el futuro? Aceptar el costo de rectificar sería admitir fallos políticos mayúsculos, pero también podría recuperar el pulso perdido. Ignorarlo, en cambio, arriesga dejar a Europa fuera del tablero global, reducida a un actor secundario en la nueva economía mundial. El tiempo de los gestos simbólicos se agota. La realidad exige respuestas, no declaraciones vacías. Hoy, Europa está ante un dilema: seguir pagando el precio del simbolismo o asumir el coste de corregir el rumbo, por incómodo que sea. La historia juzgará la decisión que se tome ahora. La incógnita permanece. ¿Veremos pronto una Europa dispuesta a redefinir su destino, o el miedo al cambio sellará su declive?